Alguien dijo que el fútbol es la continuación de la guerra por otros medios. ¿Los políticos tienen algo que ver? Por supuesto. Hoy te cuento un ejemplo. Los años 70 fueron para América Latina especialmente complicados. Una ola de gobiernos militares barrió con toda ideología considerada peligrosa para el orden público, desde distintas clases de socialismo hasta formas de capitalismo que no se ajustaban al molde impuesto desde Washington, todos signados bajo un apelativo simplista que hasta hoy pone los pelos de punta a más de uno. Era imperativo arrancar de raíz el terror rojo. ¿En qué andaba la FIFA por esos años? En sus propios quilombos internos, con gente aferrada al sillón y otros que querían entrar al juego. En ese caótico marco sucedió la historia que hoy te traigo. Por esos años Chile estaba desconectado del escenario internacional. Ya habían pasado 7 años de su última participación en una Copa del Mundo y no quedaba más que el recuerdo de la generación dorada del 62. Un panorama preocupante, salvo por el hecho de que sus clubes empezaron a destacarse en Copa Libertadores, frecuentando ya las rondas semifinales. Hasta que el día llegó. En 1973 Colo-Colo llega a la final cayendo ante Independiente. Vos dirás, todo muy lindo, pero seguían escuchando el Mundial por radio. Ahí voy. Esas actuaciones a nivel clubes mostraban que había material. Una camada que ilusionaba a los futboleros del otro lado de la cordillera con volver a los buenos tiempos. Y comenzó el Plan Mundial 74. Se confió en Luis Álamos, entrenador subcampeón con el Cacique, quien curiosamente también había sido el último con el que Chile jugó un mundial. Y no se le dio por inventar la pólvora. Agarró la base de su Colo-Colo exitoso y le cambió la camiseta. Agregó un arquero con experiencia mundialista, algunos foráneos en puestos claves, algo raro por esos tiempos y que era visto como sinónimo de calidad, más un viejo conocido recién traspasado a España. Un equipo que podía permitirse soñar. Enmarcada en el grupo 3 de eliminatorias, la suerte le sonrió al tener que jugar solo contra un rival, ya que la FIFA había inhabilitado a Venezuela. Igual el hecho que estuviera no hacía la más mínima diferencia. Lo interesante de esta llave era que su rival sería Perú. Clásico del Pacífico para definir un clasificado. Un triunfo 2-0 para cada uno llevó un desempate en Montevideo que ganaron los chilenos por 2-1. ¿Al Mundial? No. Porque de los 3 grupos, justo el de Chile no tenía clasificación directa. Debía jugar un repechaje contra un rival europeo. La situación de los soviéticos era diametralmente opuesta a la de sus rivales sudamericanos. Desde el 58 no faltaban a una Copa del Mundo y eran protagonistas en Eurocopas y Juegos Olímpicos. Claro, con pocos finales felices, pero ahí estaban. Bueno, pero algo es algo, ¿verdad? Pues peor es nada. La eliminatoria europea fue como la sudamericana, pero a lo bruto. 9 grupos donde solo clasificaba el primero, salvo... sí, el grupo 9, pero como la CCCP era la vigente subcampeona de Europa, se daba por hecho su clasificación. Pero sorpresas te da la vida, derrota 0-1 en París en el inicio nomás, y al bueno de Alexander Ponomarev no le alcanzó con haber llevado los Krasny a la final de la Eurocopa ni el bronce en los Olímpicos de Múnich. Asume Beni Goriansky, entrenador de amplia trayectoria pero con poca experiencia en primera división. Metió 3 triunfos al hilo. Ahí nomás, cortando alambres con el Traserovsky. Pero que le bastaron para clasificar tranqui al repechaje. Y es que, como lo habrás notado, el soviético precisamente no era un equipo goleador. La clave estaba en una defensa sólida, mucho orden. Obvio, ¿qué esperaba? Era la Unión Soviética. Y adelante se depositaban las esperanzas en un pibito de 20 años que ya pintaba para crack, Oleg Blokhin.
Si no tenés idea quién es, échale un ojo a su currículum en el Google y después me comentás. Un equipo que siempre dejaba la sensación de que tenía potencial para más, pero por alguna razón daba lo justo y necesario. Una especie de karma que muchas veces más de la que ellos quisieran les terminaba jugando en contra. Por fin, después de 2 años de duras eliminatorias, los cupos designados en aquel julio de 1971 tenían nombre propio: la Unión Soviética y Chile. A priori, un lindo choque de estilos, con las pasiones lógicas por la importancia de lo que se estaba jugando, pero en un marco de absoluta camaradería. Claro, eso se pensaba por Santiago y Moscú en agosto de 1973. ¿Qué cambió? Te explico rápido. Chile 1970. Asume como presidente democráticamente elegido Salvador Allende, un médico con tendencias socialistas. Obvio, se produjo un natural acercamiento hacia los países con ideas similares, cosa que activó inmediatamente las alarmas en el gran país de la libertad, que echó a andar su maquinaria anticomunista. Y pasó lo que se veía venir: golpe de Estado el 11 de septiembre del 73 y un condenable proceso de purga. Y eso tuvo sus consecuencias. La Unión Soviética cortó relaciones y Chile había pasado de aliado a enemigo en tiempo express. Pero había un repechaje por jugar, con fecha para el 26 de septiembre en Moscú. Si sos rápido para las matemáticas, te diste cuenta, solo 15 días después del golpe militar. Obvio, cuando se fijaron las fechas, nadie podía saber lo que iba a pasar 2 años después. ¿Se pudo haber postergado? Tal vez. Lo cierto es que con las relaciones diplomáticas más frías que felicitación de suegra, ni el Kremlin ni los nuevos huéspedes de la moneda estaban muy entusiasmados por jugar. El morbo político con que se había cargado al encuentro era brutal. Ya no era un simple partido de fútbol, era un choque ideológico. Y como tal, ambos gobiernos tenían mucho que perder. ¡Qué bárbaro! El periodista Axel Piquet cuenta en su libro El Partido de los Valientes que las visas habían sido entregadas por la embajada soviética antes del golpe, pero por el toque de queda no se podía salir del país. Se convenció a la Junta Militar de que para dar la imagen de que todo estaba bien, convenía presentarse a jugar. Así que una semana después el plantel fue citado para dejar los puntos bien claros. ¿Está claro? La noticia fue un baldazo de agua fría para los muchachos. Así que para ellos fue durísimo salir un par de días después, una semana después, y emprender un viaje que fue largo también. Estuvieron cerca de un mes fuera. Ellos volvieron, si no me equivoco, el 2 de octubre de vuelta a Chile. Imagínate, algunos de ellos se identificaban con el gobierno anterior. Otros tenían familiares que a esa altura ya estaban siendo vigilados. Iban a viajar sin saber si los iban a encontrar al regresar. Interiormente, dejar un país convulsionado como este no era fácil. Sobre todo nosotros que éramos jóvenes, recién casados, con esposa, pensábamos en los familiares y con todo lo que se hablaba de lo que pasaba con la gente de izquierda, con los que pensaban diferente. Sumado a esto, por algo le decían al bloque oriental la cortina de hierro. Muy poco entraba y menos salía. Lejos, incomunicados, y para completar corría el rumor que al llegar serían tomados como rehenes para intercambiarlos por presos políticos. Un combo que ameritaría varios miligramos de clonazepam. El viaje fue larguísimo. A medida que pasaban las escalas se sumaron certezas, como la presencia de Elías Figueroa, a quien su club ni siquiera le había dado permiso para estar en las finales contra Perú. Pero esta vez, al postergarse su partido, y, dicen las malas lenguas, $7.000 que pagaron los funcionarios chilenos, lo liberaron con la promesa de estar de vuelta en la misma semana. El que no tuvo la misma suerte fue Carlos Reynoso. Así como pudieron, los muchachos se concentraron en la preparación del trascendental partido. Moscú los esperaba con una temperatura de 5 grados bajo cero. Clarito que la recepción fue muy fría.
Hablando en serio, no hubo embajador, delegado, secretario o lo que fuera de su país para darle la bienvenida y facilitarle los trámites. Peor, Caselli y Figueroa fueron retenidos por migración por no parecerse a la foto de sus pasaportes. Fíjate, capaz que ni parecidos son. Esas y otras descortesías provocaron que el presidente de la federación pusiera el grito en el cielo. ¿Por qué tanto hate? Porque Estados Unidos había reconocido oficialmente al nuevo gobierno chileno. Para el Kremlin, ellos no eran más que enviados del país que derrocó al gobierno socialista. Como si los pibes tuvieran alguna responsabilidad. Ahí tenés otro ejemplo de simplificación política tan burda como el concepto de comunista que utilizan norteamericanos y afines. Así de fácil. Pero no quedó ahí. Hubo orden de ningunear el duelo. Casi no hubo promoción y se prohibió la transmisión por radio y televisión. Tampoco vendieron entradas. Las que había las repartió el Partido Comunista como se le rajó las ganas. В Москве вообще ни одной афиши не было. Нам вообще запретили говорить на эту тему. Корреспондентов вообще не подпускали близко. И вообще это был закрытый мир. Fíjate hasta qué punto llegó el menosprecio oficial que días antes la revista Fútbol Hockey dedicó una página entera al entrenamiento del equipo, pero nunca dijo por qué convocaron a los jugadores ni contra quién jugarían. No, esto ya es demasiado. Reconstruir el partido es como armar un rompecabezas. Hay que recurrir a la memoria de los protagonistas, con riesgo lógico de olvido de detalles o recuerdos cargados de subjetividad, y las contadas líneas y fotografías de algunos privilegiados medios gráficos que se hicieron presentes en la gélida noche moscovita. Así que, traductor de Google mediante, ahí voy. Los números difieren, pero en general coinciden que había poco público, tal vez el 50% del estadio. Álamos no se quemó las pestañas con la estrategia. Con esa información no es difícil imaginarse el trámite del partido. Cuando un equipo quiere jugar y otro no, el resultado es un bodrio. Cuentan que el partido fue más feo que el hambre. Un lento monólogo estructurado y aburrido de los locales donde el único que se salió del libreto fue Blochin, que le estaba haciendo la vida a cuadritos al lateral Juan Machuca, desbordándolo permanentemente. La mejor jugada del partido lo tuvo como protagonista. Superó a varios rivales, Machuca incluido, me imagino. Pero su remate pegó en el palo. Paradójico, lo mejor de los soviéticos fue una jugada individual. Pero su influencia fue cortada de cuajo en ese mismo primer tiempo con una jugada que da a entender más cosas de la que muestra. Como te conté, Blochin estaba volviendo loca la defensa por el costado, hasta que Figueroa tomó cartas en el asunto. Esperó un nuevo desborde y cuando lo tuvo a tiro lo barrió de una patada. ¿Roja? No. ¿Amarilla? Cuentan que mientras el ucraniano se retorcía del dolor, Don Elías se levantó, le habló al árbitro, Armando Márquez, al que conocía de Brasil, y se fue como si nada. Algo anda mal. Hugo Gask, único periodista chileno en esa noche, habla de un acercamiento previo, bastante poco ético, con el juez brasileño. Pensá lo que quieras. Lo cierto es que Blochin sintió de tal modo el correctivo que retrasó su posición, mermando las chances del equipo. Mirá cómo habrá sido el partido que sacamos conclusiones de una patada. De ahí en más, la nada misma. Guste o no, la táctica funcionó. Los locales tuvieron campo y pelota a disposición, pero no se les cayó una idea. Sin creatividad, se decantaron por lo más fácil, un mar de centros a nadie que el triángulo Olivares-Quintano-Figueroa se cansó de rechazar. Así, entre pelotazos y rechazos, desesperados tiros de media distancia y pérdida de tiempo, se fue el partido. Al día siguiente, los medios dieron resultado y brevísimas impresiones. No lo juzgo, había cosas que en la antigua Unión Soviética simplemente no se discutían. Pocas veces un 0-0 significó tanto, derrota vergonzosa para unos y victoria épica para otros. Pero en realidad,
todo era una ilusión devenida de la carga emocional que ambos gobiernos le inyectaron al partido. La Unión Soviética era un buen equipo y para la revancha la responsabilidad era de Chile. ¿Por qué? El empate no lo clasificaba, así que no podía repetir la táctica. Tendría que salir a buscar el triunfo e iba a dejar los espacios que no dejó en Moscú. Cierto. La verdad es que nada estaba definido. O quizás sí. Había algo que ya estaba definido, incluso antes del partido de ida. La Unión Soviética no iba a viajar a Chile. La razón: las sistemáticas violaciones a los derechos humanos producto del proceso de purga anticomunista que llevaba adelante el gobierno militar, que tenían como escenario el Estadio Nacional de Santiago. Lo veían, por decirlo así, como jugar en Auschwitz. ¿Qué opinaban los jugadores? Por lo que averigüé, muy contentos no estaban. Pero bueno, en la Unión Soviética de esos tiempos había cosas que simplemente no se discutían. Es así de crudo. El plan era simple: marcar por lo menos 3 goles en casa y no presentarse a la revancha, lo que equivaldría, según la legislación de la época, a una derrota 0-2, y definir todo en cancha neutral, ya que la clasificación se dirimía por puntos. Claro, el empate en Moscú trastocó todo y ahora había que jugar si se quería ir al Mundial. La directiva soviética, a través del vicepresidente de FIFA, Valentin Granatkin, presionaron para que se jugase en territorio neutral. A falta de un mes para la revancha, FIFA envió un comité de inspección al estadio integrada por un suizo y un brasileño, país que también era gobernado por una junta militar. Luego de 48 horas en la capital chilena, ofrecieron una conferencia de prensa en la que adelantaron su informe. Y los presos hicieron como los soviéticos, solo que en lugar de llevarlos a Siberia, los llevaron a Atacama. Así que con la excusa de fútbol y política no se mezclan, vía libre para la revancha. Aquí no ha pasado nada. Los soviéticos reafirmaron su desacuerdo en un comunicado que acá te traduzco por si lo querés leer, pero programan una gira por América por si FIFA cambiaba de idea. Nada, la decisión estaba tomada, se jugaba y se jugaba en Santiago. 2 días antes del partido, llega a la concentración del plantel chileno el presidente de la asociación con 2 noticias: que sus rivales no llegaban y que estaban clasificados al Mundial. Pero se mandó con una cuestión que no tiene mucha lógica según las reglas FIFA, pero sí para una dictadura que necesita legitimación. Día 21 de noviembre, mientras los europeos estaban por México, muy poco público en las gradas, entre 15.000 y 25.000 personas, observaba cómo una terna arbitral chilena pitaba el inicio de la revancha. La selección local avanzó y el chamaco Valdés marca el gol. A esa altura, cualquiera que haya tenido una mínima experiencia con una pelota se daba cuenta que algo no cuadraba. No hubo rival, el partido solo duró 28 segundos y se ganó con un gol que debió haber sido anulado por offside. Es un desastre, de verdad. La fiesta finalizó con un amistoso frente al Santos de Brasil. Y así, mientras en México la Unión Soviética derrotaba a los ignotos Diablos Blancos de Torreón, en Chile el régimen local daba gracias a todos los dioses de que los rojos comunistas no se hayan presentado. La historia termina con un Chile pidiendo una indemnización por las pérdidas sufridas por la cancelación del partido, aunque bien que tenían un plan B. Y la reunión del comité de FIFA del 5 de enero del 74, donde se confirmó la derrota soviética por walkover con un 0-2, lo que deja en evidencia la payasada que se mandaron los directivos de la Federación Chilena. En medio de tanto manoseo político, 22 muchachos que solo querían jugar para ir al Mundial. ¿Era mucho pedir? Hasta acá el relato. Contame, ¿sabías de todo esto? ¿Viviste en ese tiempo? ¿Te lo contaron alguna vez? ¿Qué recordás de esos partidos? Por mi parte, te agradezco por llegar hasta acá. Te mando un abrazo grande y nos vemos en un próximo video.